Muy buenos días. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estudiar con ustedes la palabra de Dios y poder aprender más de lo que la Biblia nos quiere enseñar y es palabra de Cristo. Vamos a iniciar con una oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Muchas gracias porque nos concedes nuevamente poder despertar, abrir nuestros ojos y poder disfrutar de un nuevo día. Permítenos que en este momento podamos estudiar tu palabra y poderla compartir con las personas que nos ven, que nos escuchan y que sea de bendición para nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Vamos a continuar. El día de ayer leímos el capítulo 1 del libro de San Juan y hoy lo vamos a continuar en el capítulo 2, el estudio. Vamos a ver la segunda parte del capítulo 2. El tema de hoy es Jesús purifica el templo. Recordemos que el día de ayer Jesús estudiamos cómo Él hizo un milagro, pero vamos a decir a nivel más privado, ¿verdad? Fue en una boda donde fueron invitados Él y su familia, ¿verdad? Y ahí estaban en esa boda. Y ahí se hizo el milagro. Bueno, pero ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús tiene ahora una participación pública, porque ahora lo hace en el templo. Vamos a, más pública todavía, ¿verdad? Aquella fue una boda, este va a ser en un lugar donde había multitud de personas porque estaban celebrando la Pascua. La Pascua era una celebración que se hacía cada año, donde precisamente el pueblo de Israel estaba recordando que como Dios lo había liberado de Egipto, lo había liberado de la opresión, de la esclavitud. Y ahora el pueblo judío cada año estaba recordando este acontecimiento, pero también ellos tenían la esperanza de ser libertados ahora del Imperio Romano, porque por su misma desobediencia, por su misma forma de actuar, ellos seguían ahora bajo el dominio, pero ahora no de Egipto, ahora era del Imperio Romano. Entonces se fijan cómo el pueblo judío estaba también con la esperanza de que regresara, sino de que viniera el Mesías, que el Mesías pudiera rescatarlo, así como en antaño fue de Egipto, ahora del Imperio Romano, del dominio del Imperio Romano. Entonces vamos a ver cómo en este tiempo, donde era la celebración de la Pascua, Jesús llega a purificar el templo. Vamos a estudiar. Capítulo 2, verso 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Ya dijimos la celebración, ¿verdad? De cada año anual. Dice, y subió Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Eso dice el verso 14. Yo me imagino que para Jesús fue un dolor enorme, enorme ver cómo el templo, el lugar santo, se había convertido en un mercado. Dice que ahí había animales como bueyes, ovejas, palomas. Había cambistas, había gente que estaba ahí diciendo, a ver, ¿tú qué moneda traes? Bueno, pues te la cambio, aquí está para que hagas tus compras y puedas, todo era como algo ya, un sistema muy bien preparado para que las personas no batallaran. Ya estaban ahí los animalitos que iban a utilizar para el sacrificio, ya estaban, vamos a decir, seleccionados los mejores, así como Dios lo quería, ahí estaba en el templo, pero no sabían que eso a Dios no le agradaba. Pensaban ellos, no, pues vamos a comprar, en lugar de llevar el animalito ya cargando desde nuestros lugares de origen, ahí llegamos y ahí lo compramos. Todo estaba establecido, pero ¿para qué? Para el bien de las mismas personas que estaban dentro del templo. Era algo que a Jehová no le agradaba. Entonces cuando Jesús llegó y vio esta situación, dice que en el verso 15, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Aquí vemos cómo el Señor Jesús se dio cuenta que la casa de Jehová, de su Padre Celestial, se había convertido en un mercado. Y eso a él no le agradó. Por lo tanto, dice que hizo un azote de cuerdas.
¿verdad? Hizo un azote y echó fuera del templo a todos. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Jesús manifestó su autoridad. Jesús les dijo con su conducta: esto no es correcto en la casa del Señor. Muchas veces nosotros pensamos que algunas cosas que hacemos le agradan al Señor, pero tenemos que saber qué es lo que realmente le agrada, porque posiblemente estamos haciendo algo que aparentemente es bueno, pero en realidad no lo es. Por eso mismo tenemos que ir a su palabra y poder entender qué es lo que realmente Jesús quiere que hagamos. En este caso, aquí vemos cómo Jesús está purificando su lugar santo, el templo del Señor. Dice el verso 16: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Está comparando, mira, la casa de mi padre, que debe ser un lugar santo, ustedes la han convertido en un mercado. Entonces, el siguiente verso dice: entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y aquí vemos también como la misma Biblia, las mismas profecías, les voy a leer un poquito en el libro de Malaquías. Malaquías aquí estaba profetizado en el capítulo 3, verso 1. Había una profecía ya de que Jesús iba a hacer iba a poder estar en el templo, iba a venir precisamente a purificar el templo. Dice aquí: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Leo en Malaquías 3:1. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está profetizando que Jesús iba a ir al templo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí estamos viendo cómo se está diciendo la misma palabra, está profetizando a través de Malaquías que Jesús iba a venir como un fuego purificador. Y precisamente en el libro de San Juan vemos cómo Él está purificando el templo. Leo en el verso 3 del mismo libro de Malaquías. Dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dice: a los hijos de Leví, es decir, a los que estaban dedicados al sacerdocio. Y vemos acá en San Juan cómo esta palabra se cumple, porque precisamente los que estaban en el templo eran los sacerdotes, y ellos estaban de alguna manera autorizando que se hicieran todas estas cosas en el templo. Entonces Jesús viene a decirle a la misma familia de Leví, a los sacerdotes, a los que estaban dedicados para honrar el nombre de Dios, y no lo estaban haciendo con estas conductas, permitiendo este tipo de ventas en la casa del Señor. No estaban obedeciendo al Padre. Entonces Jesús precisamente a eso viene, a purificar lo que es de su Padre, la casa de su Padre. Y dice en el siguiente verso: y los judíos, entonces se acordaron sus discípulos, ya lo leí, que está escrito: el celo de tu casa me consume. Así es. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? ¿Por qué haces esto? Estaban ellos preocupados, ¿verdad? Y respondió Jesús y les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que estaba sucediendo ahí a Jehová no le agradaba. Ahora bien, cuando Él pronunció estas palabras, no quería decir que iba a destruir el lugar, el edificio que se había construido de piedra. Aquí Jesús estaba refiriéndose que precisamente la casa del Señor es Él. Jesús mismo es el templo del Dios viviente. Recordemos que ya lo habíamos estudiado el capítulo anterior en el libro de San Juan, ya lo habíamos visto, el 1:14. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era el templo? El templo era Jesús. Jesús era el templo vivo, lleno de gracia, lleno de verdad.
Él era el verbo hecho carne. Entonces, al templo al que él se refería era a su propio cuerpo. Dice aquí, destruidlo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Los discípulos estaban, o más bien los judíos, se estaban refiriendo, ¿verdad?, a la casa hecha de piedra, al templo, al lugar, pero Jesús estaba refiriendo a él mismo. Él estaba diciendo, mírenme, aquí estoy, yo soy el templo, yo vengo a llenar de gloria, de gracia, de todo el poder que mi Padre Celestial me autoriza. Vengo a llenar sus vidas, vengo a llenar sus corazones. Mírenme a mí, yo soy el templo. Yo soy el templo del Señor que vive y que quiero morar en ustedes. Están haciendo las cosas a su manera. Jesús les estaba diciendo prácticamente, están desviados de la palabra de mi Padre Celestial, pero ellos no entendían. Entonces ellos le dijeron, en 46 años lo edificamos y tú en 3 días lo vas a levantar. Entonces el 21 dice, el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, Jesús estaba anunciando que él iba a morir en una cruz para traer redención y salvación a todos los que creyeran en él. Y aquí dice que sus discípulos se acordaron de estas palabras que él mencionó y creyeron en la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. En esta hora yo quiero decirte, invitarte, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor, que Él viene a tu vida, viene a tocar tu corazón. Hoy en esta mañana, Él toca la puerta de tu corazón y quiere destruir lo que nosotros mismos hemos construido. Yo, ¿verdad? Yo, Elizabeth, quizás estoy haciendo cosas que a Jehová no le agradan. Entonces Él quiere destruir mi yo, mi soberbia, mi ego, mis actitudes que no van de acuerdo a lo que dice su palabra. ¿Estás tú preparado para que Jesús venga y destruya aquello que tú has construido y que no le agrada a Jehová? ¿Estás tú preparado? ¿Quieres tú aceptarle? Ese es el llamado en este día. El Señor viene a tu corazón, el Señor desea entrar en tu corazón y desea Él construir un lugar apto para que la gloria, el poder y la gracia de nuestro Padre Celestial pueda entrar en nuestra vida. En este templo, recordemos que el templo ahora no es un santuario, el templo ahora somos cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿deseas tú que Jesús venga, destruya lo que no le gusta y haga un templo de acuerdo a el mandato de nuestro Padre Celestial? Si es así, haz una oración conmigo. Inclina tu rostro y vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos permites haber estudiado tu palabra. Hemos aprendido que usted quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Así como en antaño purificó el templo, el santuario, Padre, dedicado a un uso santo, pero el mismo pueblo judío lo había convertido en una cueva de ladrones. Ahora, Señor, nosotros queremos ser ese templo donde usted habite. Ayúdenos, Señor, cada día deseamos servirle, deseamos que su poder, su gracia, los frutos de usted vengan a morar en nuestra vida. Para eso estamos aquí, Señor, para que nos purifique, para que nos ayude a hacer las cosas como usted quiere que las hagamos. Llénenos de su gracia, llénenos de su poder y levante en nosotros un templo donde realmente su Espíritu Santo more. Guárdenos en este día y en sus manos están nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo te aseguro que el Señor va a entrar en tu corazón y va a hacer grandes cosas en tu vida. Así que no temas, no desmayes, sigue aprendiendo más de Jesús y yo te invito para que el día de mañana podamos estudiar lo que el Señor tiene para nuestros corazones. Así que ten un día de bendición, Dios te guarde y que todo lo que hagas lo puedas hacer de la mano de Dios. Dios te bendiga.